Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al apartado número 4 de la unidad 2, en el cual vamos a hablar de la revolución neolítica. Bien, el neolítico es una etapa, es la siguiente etapa de la prehistoria. Dejamos atrás el paleolítico, que es la más larga, y entramos en una nueva etapa en la cual se inicia hace unos 10.000 años en el creciente fértil, en el Oriente Medio. Y bueno, es un momento en el cual los seres humanos empiezan a cultivar y a domesticar los animales. Este es el hecho fundamental, es el elemento que establece el cambio, ¿de acuerdo? Entre una etapa, la etapa anterior, que es el paleolítico, en el cual los seres humanos cazábamos y recolectábamos para poder sobrevivir, y en esta etapa, en esta nueva etapa, en la cual vamos a estudiar en este vídeo, el neolítico, los seres humanos se van a caracterizar por cultivar y domesticar a los animales. Es decir, los seres humanos a partir de este momento no dependen tanto de la caza, sino de otro tipo de actividades. Esto va a transformar la forma de vida, ya que van a aparecer dos nuevas actividades económicas. Por un lado tenemos la agricultura. La agricultura apareció básicamente por la observación. Los seres humanos se dieron cuenta de que una semilla, al caer al suelo, forma una planta. Y bueno, esto generó una nueva actividad que fue el control de ese proceso, ¿vale? Los seres humanos, a través de esa observación, se dieron cuenta de que plantando esas semillas podían controlar ese proceso de crecimiento de ciertas especies. ¿Qué tipo de especies controlaron? Bueno, en primer lugar, la primera especie detectada fue la del trigo, que se detectó en Oriente Medio y en Europa. Otra de las especies fue el arroz, se detectó en Asia, y especies como por ejemplo el maíz y las patatas que se cultivaron en América, en el continente americano. Otra de las actividades que se desarrollaron en esta época en este caso, fue la ganadería. La ganadería es la cría de animales y básicamente se llevó a cabo porque se dieron cuenta de que era una actividad mucho más práctica para obtener alimento, en este caso para obtener productos como por ejemplo la carne y la leche. Las primeras especies domesticadas fueron en primer lugar el perro, y luego otras especies como por ejemplo las ovejas, la cabra, el buey y el caballo, de los cuales se pudieron obtener productos secundarios. Es decir, además de carne, la oveja proporcionaba también tejidos, ¿vale? Digamos, quitándole esos, esquilándola, y también obteniendo también leche, ¿de acuerdo? Em, Sin embargo, este tipo de actividades, la agricultura y la ganadería, no supuso el fin de las anteriores actividades que eran básicas, como por ejemplo la caza y la recolección. Es decir, los seres humanos continuaron cazando y continuaron recolectando frutos silvestres de los bosques, ¿de acuerdo? Pero ya hemos visto un cambio fundamental. Los seres humanos en este momento pasan a controlar el proceso de producción de alimentos. Como ya os he dicho, esto supuso un gran cambio, una gran transformación en la forma de vida. En este momento, las personas que normalmente en el Paleolítico tenían que desplazarse constantemente en busca de sus animales, pasaron a controlar un espacio determinado, ya que en ese espacio es donde se desarrollaban el cultivo. Por lo tanto, los seres humanos empiezan a hacerse sedentarios, es decir, se van a establecer de manera permanente en un lugar y van a crear lo que se conoce como los primeros poblados, las primeras aldeas, tal y como tenéis en este dibujo. Estos poblados se van a ubicar, se van a localizar cerca de los ríos con el objetivo de poder tener un suministro constante de agua que poder utilizar para estas zonas de cultivo. ¿Perdón? También otro de los elementos de este momento fue que otra de las características fue que en este momento los seres humanos empiezan a acumular tierras y ganado. Esta acumulación va a generar, con el paso del tiempo, lo que se conoce como la propiedad privada. Es decir, algunas personas van a hacerse propietarios de ciertos terrenos que van a controlar específicamente ellos, ¿vale? Y esto va a dar lugar a la aparición de una serie de desigualdades sociales. Es decir, aquellas personas que tenían más tierras para cultivar, aquellas personas que tenían más ganado con el cual poder comerciar, van a ser más poderosas que una persona que tenga menos territorio o una persona que tenga menos ganado. Es decir, se genera una serie de desigualdad a nivel social.
En este momento también se van a producir una serie de avances técnicos, es decir, en el ámbito tecnológico, los seres humanos van a crear nuevas herramientas y nuevos elementos, ¿vale? El neolítico se conoce como, se traduce neo como nuevo y lítico de piedra, ¿vale? Es como, se traduce como piedra nueva. Es un momento en el cual se empieza a utilizar otro tipo de piedra que se conoce como la piedra pulida. Este tipo de piedras se utilizaba para fabricar herramientas, como por ejemplo las azadas para arar, como esta que tenemos aquí, ¿vale? Las hoces para segar, como estas que tenéis aquí, y molinos de granos para moler el grano. Es decir, con esto digamos que pulverizaban las semillas, el grano que obtenían de ese trigo, por ejemplo, para hacer una harina y obtener harina para hacer pan. ¿De acuerdo? En este momento también otra innovación van a ser los tejidos. Debido a la domesticación de esos animales, los seres humanos vamos a tener la opción de poder utilizar esas pieles, eh, digamos, ese pelaje de las ovejas para poder fabricar diferentes tejidos que van a elaborarse en los diferentes telares. Es decir, en este momento se inventan los telares. Otra de las invenciones fue la cerámica. Cerámica que se hacía a mano. ¿Para qué se inventó la cerámica? Bueno, básicamente para guardar el grano, que era un sistema de conservación. Muchas de las cerámicas se ubicaban, se enterraban bajo tierra y se utilizaban para guardar el excedente. Aquel grano que no se iba a consumir se guardaba en esas tinajas de cerámica que se enterraban bajo tierra, ¿vale? Y también la cerámica sirvió en este caso para poder elaborar comida, para poder cocinar y preparar la comida. Cosa que significó una mejora de la calidad de vida, ya que los seres humanos pasamos a comer comida prácticamente cruda o con muy poca elaboración a elaborar de una manera más consciente la comida. Y eso mejoró mucho la calidad de los alimentos y por tanto la nutrición de los seres humanos. En este momento, los seres humanos también van a desarrollar una serie de creencias, aunque seguimos en la misma línea, los seres humanos, igual que en el Paleolítico, seguimos creyendo en las fuerzas de la naturaleza. En este caso, las vamos a relacionar con el cultivo, ya que, por ejemplo, elementos como la lluvia o el sol, que eran determinantes para cultivar, o también, por ejemplo, los astros, ¿vale? Las estrellas. Los humanos, digamos que seguimos en esa tendencia de creer en aquello que desconocíamos, como por ejemplo la lluvia, el sol y las estrellas, ¿de acuerdo? Sigue teniendo una gran importancia en el culto a la fertilidad, pero en este caso se desarrolla también se vincula también con la agricultura, ya que las semillas crecen, se desarrollan, ¿vale? Digamos que la fertilidad en este caso está vinculado al ámbito de los seres humanos y también al ámbito de la agricultura. La fertilidad, el culto de la fertilidad se va a demostrar con la aparición de ciertas figuras hechas de arcilla que se conocen como diosas de la fertilidad o diosas madre. Recordad que en el Paleolítico estuvimos viendo un tipo de figuras, de esculturas que eran las Venus, ¿vale? En este momento, en el Neolítico, los seres humanos van a seguir enterrando a los difuntos con un ajuar. Recordad que el ajuar eran una serie de objetos de la vida cotidiana, brazaletes, herramientas, armas, con los cuales se enterraba al difunto. Los enterramientos, en este caso, se van a realizar fuera del poblado en lo que se conoce como una necrópolis, ¿vale? Una necrópolis, para que me entendáis, es un cementerio. El arte neolítico, a diferencia del arte paleolítico, va a mostrar una serie de diferencias, ¿vale? Como por ejemplo, la figura humana se va a representar de manera muy esquemática. Tal y como podemos observar en esta imagen de la izquierda, los seres humanos, si bien están representados, se representan de una manera muy esquemática. Es decir, no observamos detalles, no observamos un realismo, hay una desproporción, como podéis ver aquí hay unas piernas muy gruesas y un torso muy fino. Por lo tanto, es una figura muy esquematizada, aunque se puede percibir que es un ser humano, pero es una figura esquematizada. Eh, Se van a representar escenas, pero en el cual solo va a prevalecer, va a determinar solamente un único color, ¿vale? A diferencia del arte paleolítico, en el cual se mostraban escenas con diferentes colores, diferentes elementos, como por ejemplo los pelos de un animal, etcétera, se dibujaban con otros colores. En este momento, en el neolítico, vamos a observar que solamente se va a utilizar un único pigmento, un único color, ¿de acuerdo?
Y bueno, este es uno de los ejemplos que se conoce como, son muy comunes en esta zona y se conocen como pinturas de la zona levantina, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo hablaremos de la edad de los metales. Un saludo.